Isaías capítulo 55. Vamos a recordar en ese pasaje que damos la semana pasada, Isaías 55. Isaías 55. Estamos considerando la palabra del Señor acerca de la gracia de Dios. Cuando costumbres, ¿no? Buenas costumbres, decimos muchas gracias, decimos, ¿no? Se nos da algo, decimos muchas gracias. El sentido de eso se ha perdido un poco. Decir muchas gracias es haber recibido algo justamente como dádiva, de gracia. Como casi, como decimos, inmerecidamente. Pero es una obra, ¿no? Es una operación para nosotros, es un favor, algo que se nos concede. Y en forma más rigurosa, se decía antes también, esto es gracia. Esto es gracia. Justamente las Escrituras nos hablan en abundancia. El ejemplo que se coloca, vamos a leer Isaías 55, ¿no? Pero el ejemplo que se coloca es de Abraham, un hombre que tenía mucho, dice, de qué regocijarse o gloriarse, ¿no? No tenía falta de cosas, tenía su casa o sus bienes, muchos animales, claro. Pero lo que él tenía era de su esfuerzo, de su empeño. Tenía un nombre que todos al nombrarle le decían el enaltecido, ¿no? Así es el significado del nombre Abraham, el hombre enaltecido. Entonces, era reconocido. Tenía mucha cantidad de gente a su servicio. Pero no podía gloriarse en decir, oh, yo reconozco que esto es todo por gracia, no por mérito mío. Le faltaba lo más preciado, lo más valorado. Y un día el Señor le dijo, oh, Abraham, le dice el Señor, tu galardón será grande, oh, vas a tener corona, ¿eh? Vas a poder decir, oh, estoy pleno, vas a poder decir, ¿no? Estoy en plenitud, llegué al colmo de la riqueza. ¿Cómo, dijo Abraham, cómo me vas a decir que he estado pleno, sí? No tengo hijos, todavía no tengo hijos. Bueno, y usted puede leer allí en Génesis 15, ¿no? Ah, pero Abraham, ven, le dijo el Señor, mira las estrellas. ¡Oh, tantas! Cuéntalas, puedes contar. Así será tu descendencia. Oh, sí, vas a tener muchos hijos. Dice la Escritura que Abraham le creyó al Señor ahí. Miró, no pudo contar, por cierto. Pero en su corazón le creyó a Dios. Y eso le fue contado, fue tomado por Dios. Y puso sobre Abraham su justicia. Comienza con él. Algo muy hermoso. Le había llamado Dios ya. Bueno. A veces hemos salido de casa, hemos iniciado en el ministerio, estamos ya en el Evangelio y todavía no entendemos esto de ser justificados por el Señor. Ya había salido Abraham. Que el Señor nos dé entendimiento. Amén. Nos dé gracia. Gracia es justamente recibir entendimiento. Recibir riquezas en el espíritu, en el alma.
El amor de Dios es una gracia, su gozo, todo lo que es fruto del Espíritu, toda la palabra que está revelada, la fe gloriosa de nuestro Señor Jesucristo es gracia, es dádiva de Dios. La gracia no es algo entonces etéreo. No. Es la amplitud, la abundancia de su reino. Y justamente es un aprendizaje administrar lo que hemos recibido. Un niño puede recibir algo de mucho valor. Puede jugar con este lápiz simple y común, lápiz pasta. Y si yo le paso otro lápiz de oro, no va a diferenciar. Y va a jugar igual y puede perder los dos. Pero debe llegar el momento de diferenciar y decir, gracias, oh Señor, lo que tú me has concedido. Y saber el valor que tiene. No podemos seguir vistiendo ropas anteriores, ropas que tienen marca de muchos dolores antes de conocer al Señor. Él nos ha justificado en Cristo. Amén. Y Él quiere que seamos revestidos de Él, ¿no? Entonces, entender esto, como dicen las Escrituras, el verbo, la palabra, Dios que nos habla, se hace realidad, se hace carne, verdad, lleno de gracia, dice, lleno de gracia y de verdad. Ver a Cristo, escucharle, dice las Escrituras, las palabras de gracia que salían de la boca del Señor cuando hablaba, cuando explicaba. No sé cómo arreglar esto y lo necesito tanto, dice alguien que trabaja con instrumentos valiosos y viene y entra un entendido, un técnico y empieza a trabajar y desarmar y armar. Y yo quiero entender cómo lo hace, vuelvo a tenerlo pleno. Y él me puede explicar. Muchas veces no entendemos todas las explicaciones, pero queda bueno, queda bien palabras de gracia, entendimiento de ese hombre. Y le decimos, gracias, no sabe cuánto es la gracia de Dios. Isaías 55 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Mire el sentido, riega la tierra, la hace germinar, la hace producir. Todo esto es gracia, ¿ve? Y da semilla al que siembra. Y finalmente, en la mesa, le da pan al que come. Es como un proceso, lluvia que desciende. Como esta lluvia, dice Dios, así será mi palabra que sale de mi boca. La palabra de Dios es como lluvia para nuestro corazón. ¿No? Está escrito, como una tierra seca, los profetas decían eso, ¿no? Claro, el desierto florece. Se va a ver los desiertos floridos, pero el verdadero desierto que florece es el corazón del hombre que recibe la palabra de Dios, que es gracia, que es lluvia de Dios, la que sale de su boca. Jesús lo dijo, el Señor, ¿no? No solo de pan común, ¿verdad? Vivirán hombres, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero esta palabra que sale de la boca de Dios no es solo para oírla, memorizarla, nada más. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, como lluvia, ¿no? Entonces dice Dios, no volverá a mí
no vuelve a mí, dice Dios, vacía. O sea, sale de su boca, viene a nuestra vida, viene a nuestro corazón, nos riega, da semilla al que siembra, pan al que come, pero luego dice, sino que, así dice, sino que hará lo que yo quiero. O sea, es una palabra con comisión, es una palabra enviada. Heme aquí, dijo el Señor, heme aquí, Padre, envíame a mí. Y el verbo se hace carne, ¿ve usted? Es una palabra que es enviada. Hará, dice Dios, lo que yo quiero. Además dice, será prosperada. Prosperada, la palabra es prosperada. La palabra de Dios es prosperada. Pero en aquello para que la envié. O sea, va a traer fruto, resultado, no va a volver a mí vacía. Y nosotros, tierra de Dios, la tierra, dijo el Señor, es el corazón del hombre, recibe la palabra del Señor, ¿no? Y somos comisionados para dar un fruto, que haya un resultado. Y eso se presente ante Dios en acción de, justamente, de gracias. Porque con alegría saldréis en comisión y con paz seréis vueltos. Se vuelve en paz, con triunfo, con riqueza, ¿no? Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo, ante la palabra que es comisionada, darán palmadas de, así dice, de aplauso. ¿Y qué más pasará? Bueno, en lugar de la zarza de la tierra que está maldecida por desobediencia, ¿no? Crecerá ciprés. ¿Qué más? En lugar de la ortiga, no vuelve vacía, ¿ve usted? En lugar de la ortiga crecerá, ¿cuántos conocen? El arrayán. Y será al Señor. ¿Qué será esto para el Señor? Por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Dios no quiere que su palabra que llegue a nuestro corazón sea raída, sacada, quitada, perdida. Dios quiere que la palabra que venga a nuestra vida, a nuestro entendimiento, caiga en tierra, brote, germine, produzca fruto y sea nombre para el Señor, sea gloria para el Señor. Algo eterno que no sea raído, que no sea quitado, ¿no? Por eso el apóstol Pablo hablaba de esta palabra del Señor y se lo decía a los ancianos. Eso lo dejamos en la semana recientemente pasada, en Hechos, en el capítulo 20. Es el ejemplo que aparece en las Escrituras a esta iglesia de Éfeso. Envió Pablo desde Mileto a Éfeso para que vinieran los ancianos, porque pastoralmente los obreros, los que están en tareas de dedicación a la palabra del Señor, son colaboradores en esta labranza del Señor, dice, ¿no? Algunos están plantando, otros regando, y la iglesia en general es labranza de Dios. Y entonces hay que estar trabajando, dando un consejo, una orientación clara, entendiendo lo que pasa con una familia y dándoles claramente la palabra que corresponde de acuerdo a las Escrituras, a la situación que el hermano está viviendo. Es más que una psicología, siendo la psicología considerada necesaria, claro, pero es más que psicología. La psicología no tiene una palabra de eternidad. Tú me enviaste, Señor, esta es la vida eterna, ¿no? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a esta palabra que tú enviaste. Es más que cualquier otra palabra, porque es vida eterna. Allí entonces está esta necesidad de oír, de prestar atención, dice, ¿no? De no quitar el oído, de no desechar la palabra del Señor. Al contrario, pues, de recibirla obedientemente. Pablo decía entonces, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobreedificaros.
Ciertamente hemos compartido lo que entendemos en las Escrituras, que el sistema que vivimos hoy es un sistema errado, no solo porque se manifiestan los males o los pecados humanos en el sistema, como el egoísmo, ¿cierto? Cómo se consume más allá de lo que se debe y cómo se manifiesta esto de dañarse los unos a los otros, el prójimo en general, ¿no? Confiando solo en las riquezas. No es solo que el sistema sea malo porque se manifiestan tantos pecados, sino porque el diseño del sistema apunta a la construcción de algo que no es lo que Dios quiere. La construcción, la edificación de Dios, la construcción de Dios es de su casa, de Cristo Jesús el Señor, es quien trabaja en esto, ¿no? Como cabeza de la iglesia. Es la edificación de una morada, la morada de Dios en el Espíritu. La edificación del cuerpo de Cristo. Cuando trabajamos nosotros, salimos de casa, de nuestra casa, de las casas de los creyentes, y vamos a trabajar, no debiéramos trabajar con el sentido de construir una sociedad sin Cristo, sin el modelo del Señor. La Escritura habla ampliamente de un nuevo mundo, ¿no? De este mundo nuevo, dice a los hebreos el escritor, de esta casa habitada nueva, ¿no? Nueva, esta eucumene, dice ese texto, parecido a ecumenismo, pero no en el sentido religioso de ecumenismo, no en el sentido religioso de unir creencias, eso es lo más errado que puede haber. No, hay un solo Dios verdadero, amén. Un mediador, amén. Verdadero, un solo Dios verdadero. No hay más. No hay más. No creemos ni debemos creer ya a estas alturas en otras construcciones, en otros edificios, en otros modelos de vida o de sociedad. No, decimos juntos, venga, oh Dios, tu reino. Amén. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como se hace en los cielos, así también en la tierra. Esa es nuestra convicción, nuestra fe. Entonces, en este reino hay una palabra, hay, por decir así, una constitución, ¿ya? Hay una orgánica, hay normas, hay doctrina. Y de su reino el Señor envía su palabra por su Espíritu Santo que toma de Cristo y nos lo hace saber, nos lo enseña. También nos consuela, nos guía, pero el Espíritu del Señor nos guía a toda la verdad, a cuál es el sentido del por qué trabajamos. Entonces salimos de nuestras casas no con el ánimo de colaborar o aportar a esta sociedad que está en una vertiente, está en una corriente de este siglo maligna, ¿no? Sino más bien estamos saliendo de nuestras casas para trabajar, no por la comida que perece, salimos a cualquier labor, en cualquier estudio suyo, de sus hijos, para prepararnos y ser verdaderamente luz de este mundo, sal de esta tierra, sal, ¿no? Y que podamos bendecir este mundo. Pero nuestra función más importante, nuestra tarea más importante es volver a casa, es volver a nuestras casas y también juntos construir la casa, ser colaboradores de la construcción de la casa de Dios, de la cual Jesucristo es la cabeza, ¿no? Plenitud de aquel que todo lo llena en todo, la iglesia. El mundo está enseñado a salir de las casas. El mundo está enseñado a hacerse casas de veraneo. Si Dios se lo permite, hágalo. Pero el mundo está enseñado a descansar de los trabajos de la casa, porque no hay entendimiento, no hay comprensión de la casa,
del valor pedagógico sobre los hijos, de la construcción del amor de la familia. No hay tal entendimiento. No es lo principal, no es lo más valioso. En tanto los papás, si supiéramos la plenitud de los papás, el galardón de cualquier papá, mamá, cualquiera es partir, pero saber que sus hijos estén ya casados o con estudios, pero sobre todo estén en Cristo Jesús justificados, guardados en la fe del Señor, con la claridad en su entendimiento de quién es el único Dios verdadero, quién es Jesucristo. Un padre parte a la presencia del Señor en plenitud, con galardón, porque como dice las Escrituras, en el caso de Estefanas, está coronado. Ya su casa es una primicia para el Señor, porque el poder de Dios, el poder de su resurrección ha actuado en él. Debemos entender esto mucho más. Hay que trabajar en formar, en enseñar, que cada vez que salimos ponemos un pie fuera de nuestras casas donde todavía se manifiesta y debe manifestarse la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está en cada casa donde Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Luego la iglesia se reúne en un solo lugar, pero cuando salimos de nuestras casas, cuando ponemos un pie para salir, estamos en comisión del Señor. No podemos salir vacíos a trabajar, no podemos salir sin palabra en el corazón, no podemos salir sin entendimiento, no podemos salir abrumados, no podemos salir así. No es el deseo del Señor que salgamos casi angustiados. No es lo que quiere el Señor. Debemos salir llenos, completos, en la gracia, con la plenitud de Cristo en nuestros corazones. Es una palabra comisionada, enviada. Somos administradores de lo que el Señor nos ha concedido. Ahora Pablo habla de esto que es un consejo de Dios, ¿no? No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, la obra y el consejo. Como dijo Gamaliel, si esta obra o este consejo, esta obra es de Dios, no se puede destruir. Un hombre que sale a su trabajo tiene que tener pastores, hay que enseñar eso. El consejo de Dios en el corazón, el diseño, el designio de Dios, dice Romanos 8, en la mente y en el corazón, para que estemos siempre pensando de acuerdo a esos designios y no pensando en otras cosas cuando trabajamos. Es la voluntad del Señor que así sea. Para anunciar, dice, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un trabajo de reino de sacerdocio, de reino de sacerdotes. Amén. Aleluya. Que sale para llevar estas virtudes del Señor que hemos recibido. Nota, no debemos estar vacíos. No puede ser. O que usted diga, ¿por qué será que estoy en el trabajo, estoy en tareas, he estudiado y aún mi alma no está plena? Algo hay en mí que no me da descanso. Cisternas rotas, aguas o pozos como el de la samaritana. Se vuelve a tener sed una y otra vez, una y otra vez. Pero cuando estamos en Cristo y la palabra que ha salido de la boca de Dios, que es Cristo el Señor, de lo que Él habla y por quien habla, es como dijo el Señor, ¿no? El agua que yo le daré será en Él una fuente de agua que salta para vida. Tienes un río continuo. Pero joven, eso debes tener en tu corazón, hermana. Eso debemos tener. Pablo dice algo, y ya lo leímos la semana pasada, que por medio del trabajo de los obreros se manifiesta esta tarea. Juan dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan que el Verbo se ha hecho carne y habitó entre nosotros. Es una palabra entonces que no puede dejar de
tener esa tarea principal. La palabra habita, no se olviden, amados hermanos, la palabra habita, hace tabernáculo. Esa es ese es el ADN, permiso que lo diga así, de esta palabra. Esta simiente que es Cristo tiene como referencia, como información genética, ser casa, ser tabernáculo para Dios. Para ser morada. El que me ama mi palabra, guardará a mi Padre, le amará y haremos morada con él. Hace morada, se ensancha el corazón, se ensancha el pensamiento del hombre, recibe a otros. Es increíble cómo crece el sentido de esto. La palabra hace tabernáculo permanentemente donde estemos. Acoge, recibe, da, comparte. Bendito sea el Señor. Somos administradores de esa gracia. El Verbo se hace carne y habita entonces. Cuando usted sabe que la palabra está operando, dice, el que la oye y la guarda, siempre la guarda, no es guardarla en el cajón, no esconderla o mantener una Biblia allí. Guardarla es hacerla. ¿Y hacer qué cosa? Hacer casa, no otra cosa. Y el diseño y los planos están allí. Hay un perito arquitecto, hay un arquitecto y constructor que es Dios. Amén. Y están los planos, está, el formato está. Gracias. El modelo está y es Jesucristo el Señor. Aleluya. Se hace casa, se hace tabernáculo el Verbo de Dios, ¿no? Dice, el que Dios envió, dice Juan, el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Porque Dios no da el Espíritu por medida. O sea, si está enviado, habla la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios está diciendo cómo se hacen las cosas permanentemente, continuamente. Cuando el Señor le pregunta a ese varón, a ese cojo de nacimiento, ese hombre que estaba lisiado, que no podía alcanzar el agua, que era removida por el ángel, le toma y el Señor le dice, ¿qué le pasa? Bueno, nadie puede ayudarme, dice. Y el Señor le sana, toma tu lecho, ve a tu casa, ve a tu casa. El Señor, hay una conversación allí, es día sábado, y el Señor dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, está en tarea, está en comisión, está haciéndose ese hombre nuevo, está completándose la obra bendita de nuestro Salvador. Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 5, versículo 19, dice así, el Señor responde, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente como lo hace el Padre. Así dijo, y añade el Señor, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Esa palabra, créala, que Dios le va a mostrar las cosas que tiene que hacer. No lo va a dejar en ignorancia. Si hay algo que no quiere Dios, es que sus hijos estén en ignorancia. No quiero, dice el apóstol Pablo, que ignoréis. No, pues, no. ¿Cómo? ¿Qué papá va a querer que un hijo esté ignorando las principales tareas de la vida? Por cierto que no, pues. Es duro decirlo, pero la ignorancia daña mucho, dice el proverbio. No hay que aceptar. El Padre nos va a mostrar, nos va a guiar, nos va a enseñar. Amén. ¿Qué debemos hacer? Porque tenemos comisión por gracia, nos es dada la palabra por gracia. Sigo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, dice de la siguiente manera, dice así el Señor. En el versículo 44 está muy completa esta palabra, especialmente en el Evangelio de Juan. En el capítulo 12 del Evangelio, en el versículo 44, dice, el que cree en mí, qué cuidadosos debemos ser en esto, hermanos, no cree en mí. Si usted,
cuide mucho eso. Si alguien, hermano, oh pastor, yo creo que todo lo que... No, porque somos enviados, somos comisionados. No cree en mí, sino en el que me envió. Es cosa tremenda tener que decir eso, porque es como decir, yo estoy cumpliendo exactamente lo que él me ha dicho, así que, porque si yo lo digo, pero no lo hago, ¿quién va a creer en el que le envió? ¿No? No cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, es tanto esto de la comisión, dice que el que me ve, entonces, como yo hago exactamente las cosas que él me ha mandado, ve al que me envió. La correspondencia que tiene que haber en las tareas, jóvenes con respecto a su casa, su familia, los esposos con respecto a las tareas que están encomendadas en las Escrituras, cómo se debe amar a la esposa, cómo está ese modelo de Cristo, a las esposas con respecto a lo que el Señor manda, los trabajadores, los profesores, sea en escuela, donde sea, si somos creyentes. Es una tarea grande, buena tarea. Amén. No podemos, como se nos decía al principio, perder esa solicitud que teníamos, esa disposición, esa buena voluntad, porque si nos ven, deben ver, ¿no? Esos trazos, resplandores de nuestro Señor Jesucristo. Yo la luz, dijo el Señor, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hermano, cuando tú estás en el trabajo, debes saber que eres luz de Dios. Si estás en comisión del Señor, debes saberlo y estás alumbrando donde estés. Estás alumbrando en esa gracia bendita de Dios que está en ti. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Cuidemos, hermanos, la comisión que tenemos no es tiempo de condenar a la gente, a las personas. Es tiempo de salvar, aún es tiempo de salvar. Lo que no quiere decir abrazar lo que sea, como sea, y a quien quiera y como quiera. No, pues les presentamos el Evangelio, les presentamos a Jesucristo el Señor. Les decimos como se nos dijo. Es un camino angosto, es una puerta estrecha. Amplio es el camino, amplia es la puerta, pero va a la perdición. Estrecha la puerta, estrecho el camino. Hace referencia a que entramos a escuela. Es la estrechez de no hacer lo que queramos. Como dice Pablo a los filipenses, estoy puesto en estrecho. O sea, no sé qué decidir. Bueno, partir y estar con Cristo es mucho mejor. Quedarme es por causa de la obra. Que sea eso, que sea nuestra vida un entender que estamos bajo comisión del Señor. Todos, papá, mamá, todos en el ministerio de Cristo. La obra del ministerio pleno del cuerpo de Cristo es lo que dice salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Qué hermoso, pero también qué fuerte es. El juicio va a venir por lo que hemos oído o lo que no hemos oído. Y así sigue, ¿no? Yo no he hablado por mi propia cuenta. No hablemos. No, es que el Señor me llamó. No está bien, corrija. Respetuosamente, cuidadosamente, pero si oye a alguna persona hablar como si fuese inspirado por Dios y no es de acuerdo a las Escrituras, con amor, tómela a un lado como hizo Aquila y Priscila. Esto no está bien, pero no le vaya a decir no está bien y no sabe usted qué decirle. Aquila y Priscila tomaron las Escrituras y dijeron, mira Apolo, esto es aquí. Tú llegaste a Juan el Bautista. No, el Evangelio ahí recién comienza, mire. Y les mostró más exactamente el camino. Hermanos queridos, hay que corregir. Hay muchos, con cuidado, con amor, pero hay que corregir a aquellos que piensan que pueden hablar por su propia cuenta, ¿no? El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Qué tremendo. Al Señor te hablaba bajo mandamiento de lo que he de decir y además de cómo lo tiene que hablar y de lo que he de hablar. Y sé, dijo el Señor, que su mandamiento es vida eterna. O sea, si las palabras que me dio son su mandamiento y yo las cumplo, es vida eterna, dijo el Señor.
Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y eso es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos, porque somos comisionados. Amén. ¿Dónde quedó, pastor, la palabra gracia? Justamente, allí es gracia. Allí es gracia, porque estamos bajo la gracia. O sea, gracia tampoco es una palabra tan, mire, este es un antitusivo, tómese esta cosita, le va a quitar un poquito el dolor de garganta. Son cositas paliativas, poquitas, claro. Pero la palabra de gracia no es solamente quitar un poquito el dolorcito de garganta, no, son palabras instructivas del reino de Dios. Estamos bajo la gracia. Ahora dice, la gracia reina ahora por la justicia en Cristo Jesús el Señor. Y eso es porque estamos bajo un trono de la gracia. Entonces, no es hacer, como en el caso de nuestro Señor Jesucristo, lo que nosotros queramos. El Señor Jesucristo, en los días de su carne, como nosotros, ofreció ruegos y súplicas, dice, al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Es una complicación entenderlo porque uno dice, ¿cómo va a ser oído si murió? No. El Señor no le quitó la prueba ni la consagración plena de su vida en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero una vez que se dio, se humilló hasta la muerte, porque faltaba la humillación de la muerte, y muerte de cruz, dicen las Escrituras, que lo oyó Dios. ¿Cómo? Porque al tercer día lo levantó de entre los muertos. Sí. ¡Aleluya! Y le exaltó hasta lo sumo. Amén. Y ahí entonces, aleluya, tiene nombre que es sobre todo nombre. La gracia pasa por eso, pasa incluso a negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y sígame, dijo el Señor, sígame a donde yo voy. Y seguir para que sea crucificada la carne con sus pasiones, dice la Escritura, con sus pasiones y deseos. Tiene que ser crucificada en Cristo Jesús el Señor. Entonces es una tarea, no es algo así. Gracia es estar bajo una dirección clara de parte del Señor. Cuando predicaba Pablo decía, no, la comisión me ha sido encomendada. Yo tengo comisión y ay de mí si no anuncio. Ay de mí, ¿no? Yo cuando hablo tengo que hablarlo, sea que me den o no me den para mis necesidades. Yo tengo que hablar porque es una comisión encomendada. Como dijo el Señor Padre, ¿no? Así está escrito, ¿no? Padre, consumado es. ¿Y qué dijo al final? En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú juzgas, Padre. Si lo he hecho bien o no, tú juzgas. Las Escrituras dicen que al tercer día el Padre le levantó por el espíritu de santidad, de santificación de entre los muertos. Le levantó. Suelto todo, rotos todos los dolores de la muerte. Bendito sea el Señor. Aleluya. Él nos está dirigiendo, guía tu vida, guía nuestra vida el Señor. Emanuel, el Señor habitó entre nosotros. ¿Y cómo habitó? Dice la Escritura. Aleluya. Lleno de gracia y de verdad. Ahí añade algo el apóstol que escribe, dice, y de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, de su plenitud. Eso es muy importante, hermanos, que nosotros lo entendamos. ¿Ya? Cuando nuestro Dios y Padre levanta a nuestro Señor Jesucristo, dice que la supereminente grandeza de su poder lo toma el Señor, lo levanta, poder de su fuerza, y dice que lo levanta sobre todo nombre que se nombra. Así dice. Todo nombre que se nombra. Y lo da por cabeza, dice, o sea, lo pone como autoridad nuestro Señor sobre todas las cosas, principados, potentados, ¿no? Gobernadores, pero sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Imagínense que si de Cristo se toma, de su plenitud se toma, y dice que la iglesia es la plenitud de aquel. ¿Cuánta tarea tenemos como iglesia
para que el mundo tome, para que el mundo reciba de esa plenitud de Cristo el Señor, en todo sentido, en cuanto a la salvación y al propósito del Señor para nuestra vida. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo, dice las Escrituras. Efesios 3:19 va a decir el apóstol Pablo acerca de esto, de la plenitud de Cristo. Va a decir así: conocer el amor de Cristo. Sí, pues, en la cruz Él, ¿cómo debemos amarnos? Así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. Entonces, si alguien está lleno de la plenitud de Dios, Él siendo en forma de Dios pleno, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Y el Padre así le glorificó. Mas entonces estaba lleno y se despojó de su gloria, se despojó de todo, de todo. Tomó la forma de siervo y en esa condición se da por nosotros. Es una dádiva, es una gracia plena, Jesús. Nosotros debemos ser. Estoy lleno de un conocimiento porque estoy en la universidad y tengo pleno eso. Tengo pleno porque tengo mis padres. Estoy lleno porque tengo consolación. Tengo economía. Si usted está lleno, está con plenitud, es para darla. Ese es el sentido del Evangelio. El sentido del Evangelio es comisión, es darse. Pablo dice con respecto a los macedonios, se dieron ellos primeramente al Señor. La palabra dar o darse es principal en el Evangelio. Más bienaventurado, ¿cómo dice el Señor? Más bienaventurado es dar que recibir. Seamos entonces, dice, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. No se puede, hermanos amados, vivir en el Evangelio sin dar, sin darse. No es Evangelio. El que tiene bienes de su corazón y ve a alguien que está en necesidad y cierra contra él su corazón, y le dice, oh, que te vaya bien, y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Son palabras evangélicas, cantos evangélicos, pero puras palabras. Dice, no améis de palabra, no améis de lengua. Eso no hay gracia ahí, no hay gracia. ¿Por qué? Porque quiero más y más y más. Eso es parte de una generación equivocada, dice las Escrituras. Proverbio la cita con palabras muy fuertes, que masticar, comer, 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 y es una equivocación enorme. Señor, dame, 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 dame. Dice las Escrituras que esa palabra, dame, 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 es una generación, dice, equivocada, muy equivocada. Nunca se sacia. No es eso el llamamiento del Señor. Es al revés. Es darse, 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 dar. ¿Y hasta cuándo? Hasta dar la vida. Darse. ¿Hasta dónde dijo? Dar la vida. Darse, darse. Eso es la gracia. Entonces, es en ese sentido de conocer el amor de Dios. Si alguien dice, bueno, quiero conocer la piedad del Señor, quiero conocer la deidad del Señor, añadir a la fe virtud, ya añado virtud. Y si estoy pensando en el sentido mío, añado virtud, conocimiento, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¡Ay, templanza! Estoy lleno. ¡Ay, qué bueno! Frutos del Espíritu, amor, gozo, paz. Eso estaba citando. O, como dice Pedro, no, me equivocaba en eso. Pedro dice, añade a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad, y a la piedad, más. Y sigo más. Afecto fraternal y sigo. Amor. Ay, estoy lleno. No es para mí. No es para mí, no es para... El Evangelio sigue una ruta equivocada del mundo. El mundo se estudia esto, se perfecciona, se perfecciona, se perfecciona, se perfecciona. Para decir, oh, ahí viene el hermano que ha estudiado tanto, Dios le ha dado tanto, que alabe al Señor porque le ha dado tanto. Si todavía lo tiene todo, no es ningún grande.
Si le ha dado tanto, y da, y da, y da, Dios le dará más. Y le da, y da, y da, la liberalidad. Y le dará más, y Dios da, y da, y da, ahí sí. Pero la perfección en el sentido de crecer y crecer y crecer cada uno y ser cada vez más grande, no hay gracia ni hay comisión de Dios. Se equivocó el Evangelio, eso es otro Evangelio. Seguir la forma de llenar atrás de la oficina espiritual, nuestro corazón lleno de certificados y grados y más grados y logros y más logros, no es gracia si el corazón no está lleno de otros certificados. Dios certifica con un testimonio, con otro testimonio, con otro testimonio, está lleno del testimonio de Dios en tu corazón y en tu mente, de que le has sido grato al Señor, olor grato, tus estudios y te has consagrado al Señor. Entonces sí, porque debemos llegar, dice Efesios 4:13, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces la plenitud de Cristo es todo lo opuesto a lo que uno piensa. No, yo me voy a glorificar. No, glorifícame, Padre, tú. Es darse y Él, Padre. Él te ubica, Él sabe cuál es el momento, ¿no? Dios exalta, Dios resiste a los soberbios, exalta a los humildes. Dios da gracia, dice, a los humildes. Gracias, Dios los levanta cuando es tiempo del Señor. Esa es nuestra meta. La medida de la estatura de Cristo. Esa es nuestra meta. Es el cambio que Dios quiere que tengamos de mente, de entendimiento. Hay más por la misericordia de Dios hay en las Escrituras para conversar, para compartir. Del Señor, dice las Escrituras en el Salmo 24, ¿qué cosa? Del Señor es la tierra. ¿Qué más? Y la plenitud. ¿Y la plenitud que hay en la tierra? ¿Qué más? El mundo es del Señor. Amén. Y los que en él habitan son del Señor. Este lo hizo bien, este no, este otro también lo hizo bien, y este otro, y este premio Nobel, y este otro Nobel, y este otro Nobel, y este otro Nobel. Del Señor todo es eso. Mas el hombre se ha envanecido en su razonamiento. Y en vez de haber dado gloria al Señor, ¿no?, entenebrecido, se ha vanagloriado. Y las glorias son los unos con los otros. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Es que sujetos a su doctrina, a su mandamiento, a su palabra comisionada a nuestro corazón, se edifique casa. Es una casa donde hay una mesa siempre preparada, siempre lista, ¿no? Y hay abundancia de pan. Amén. Y siempre con acción de gracias se parte el pan. Porque vivimos de la mano de lo que recibimos, de la mano del Señor. Amén. Amén. En su casa hay delicias para siempre. Amén. Padre nuestro. Padre nuestro. Ya es una gracia ser adoptados hijos suyos, Padre, en Cristo Jesús el Señor. Dígalo, hermano en la casa, hermano mayor que estás allí en silencio. Diga a tu corazón, Padre nuestro. Joven, mamá, enseña a tu niño chiquito en tus brazos, que ya está con las primeras palabras. Padre nuestro. Bendito, Padre, sea bendito. Tus hijos, tu casa, Padre, tu iglesia, en esta edificación que nuestro Señor Jesucristo está construyendo, está edificando. Él me edificará casa, dijiste, Señor. Que nuestras casas sean iglesias, sean congregación, esté presente Cristo siempre, para todos los asuntos. Enseña a cada joven en las casas, cada señorita, que todo lo que hacemos lo hagamos para ti, lavar platos, secar platos,
poner la mesa, ordenar la mesa, ir a comprar, barrer, recibir a algún hermano, un invitado, ser gentil, Padre. En el nombre de Jesús. Si hay huérfanos, si hay viudas, si hay necesitados, si los que están en la cárcel, Padre, ayúdanos a entenderlo. Alumbra tú nuestro corazón, Padre. Sí. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Amén. Levante en su casa su mano. Por fe levantemos nuestras manos. Levantemos nuestras manos por la fe. Nuestras casas se levanten en nuestras manos. Recibe gracia. Abundante gracia. Palabra de Dios para el corazón. Amén. Luz para el entendimiento, Padre amado. El fruto, Padre de Cristo, esté en nosotros. Amén. Que así sea, Padre. Recibimos tu bendición, Padre, por Jesucristo el Señor. Amén. Amén.